Perfecto, así es que antes de leer Apocalipsis 20, antes de leer estos versículos en Apocalipsis, le voy a leer algunas escrituras en Mateo 24. Dice así, uno de los títulos que pone la Biblia de las Américas en Mateo 24 es Señales antes del fin. Dice, son palabras del Señor Jesucristo y en el versículo 6 dice, y habréis de oír de guerras y de rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino en diferentes lugares, habrá hambre y habrá terremotos, pero todavía no es el fin. Es Mateo 24 y es a partir del versículo, como le decía, el versículo 6 en adelante. Bien, ¿y por qué le comento estas cosas? Es porque en los últimos días, en la última semana, hubo un suceso extraordinario que tiene que ver con los Estados Unidos y que tiene que ver con un país de Medio Oriente que se llama Afganistán. Seguramente usted conoce historias sobre los Estados Unidos y Afganistán. Recuerde que los Estados Unidos, digamos que enviaron ejércitos y tomaron el control del país desde el 2001, si mal no recuerdo, cuando aquella histórica problemática y tragedia de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York. Bueno, y hasta hace 2 semanas, Estados Unidos con algunos aliados estaba en control de Afganistán y habían implantado un gobierno con gente del país, con un presidente, habían preparado, digamos que personas para la seguridad, llámese policías o llámese militares, habían equipado militarmente y con todas las indumentarias de la última moda al país para que el país tuviera pues paz y pudiera tener desarrollo. Hay muchas historias al respecto. Se habla de que hay muchos intereses de por medio que tenía Estados Unidos y las naciones aliadas con Afganistán, con el país, con la tierra. Quizá algunos dicen que tiene muchas riquezas naturales, hablo de minerales, quizá otros era manera de tener un control sobre esa zona para evitar que otros países cercanos pudieran desplegarse o pudieran afectar a las naciones de Occidente, es decir, de Europa y de Estados Unidos, a los aliados, a la OTAN, etcétera. Pero el hecho es de que no es correcto que un país se quiera enseñorear de otro. A fin de cuentas, los Estados Unidos y los países aliados lo hicieron. Y lo hicieron entre muchas otras cosas, porque había un grupo de gentes que le llamaban o que se les llaman los talibanes, son gente muy extrema en donde menosprecian y ponen en un segundo plano, un segundo nivel a la mujer y cometen atrocidades y aberraciones tan tremendas. Todos estos participan en la mayoría de ellos. Creo que el gobierno tiene que ver con y este tipo de gentes y los habitantes de Afganistán con el islamismo, es decir, la mayoría de ellos, el 90 y pico por ciento de las personas que habitan ese país son musulmanes. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que el grupo de los talibanes, de los terroristas, de los extremistas, decidió atacar la ciudad principal para tratar de apoderarse de ella. Pero estamos hablando de un grupo mucho menor al poderío de los Estados Unidos y de los aliados. No solo
los Estados Unidos y todos podían tener mucho más gente, pero tenían todos los armamentos y toda la inteligencia para que si este grupo de los talibanes quería entrar en guerra, porque querían tomar el país, pues pudieran combatirlo sin problema. Pero ¿cuál fue la sorpresa de que si bien los talibanes hubieran entrado en guerra, hubieran tardado quizá semanas o meses para poder vencer en un momento dado, en 2 días pudieron tomar la ciudad capital de Afganistán, que es Kabul? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos evitaron la confrontación. Ahora, usted podría decir, bueno, pues es que no les correspondía estar usurpando o estar invadiendo el país, tampoco les correspondía atacar a los talibanes, y aunque los talibanes son un grupo extremista que apoya a los terroristas, digamos que si hablamos de justicia, a Estados Unidos no le correspondía. Pero hay muchas cosas políticas y geopolíticas y de estrategias que se ven afectadas por el hecho de que los Estados Unidos no solo no confrontaron a los talibanes, sino que salieron de Afganistán. Y Estados Unidos está en proceso, de hecho ya hizo negociaciones con los talibanes porque los talibanes ya se apoderaron del país y están causando terror. De hecho, pasaron unas noticias en donde muchos afganos querían escapar de Afganistán. Llegaron algunos aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para evacuar a su gente, a los soldados y a quienes pudieran. Y muchos afganos se subieron a las alas de los aviones. Y los aviones tuvieron que despegar con afganos, digamos así, trepados en los aviones, y cuando los aviones despegaron en el aire, la gente iba cayendo y definitivamente muriendo. Y bueno, el hecho es de que los Estados Unidos negoció para poder sacar sin ningún problema a toda su gente con los talibanes, y los talibanes ya se apoderaron del país. Más allá de lo que pueda sufrir el país y del caos que pueda tener el país de Afganistán porque este grupo de personas que son perversas, digamos que muchos los llaman diabólicos en su manera de pensar, en su manera de actuar, extremistas, y que el país le pueda ir muy mal. Hay ciertas situaciones que ahorita el mundo está por enfrentar. Una de ellas es que, o una de las principales, es que todo lo que se promueve en Medio Oriente tiene un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Bueno, los países quieren tener control, quieren aprovechar al máximo sus riquezas, etcétera, etcétera, pero tienen un objetivo la mayoría de ellos: contra el pueblo de Israel. Quieren, a como de lugar, sacar al pueblo de Israel de esa tierra, destruir al pueblo de Israel. La mayoría de los musulmanes quieren hacer esto en contra del pueblo de Israel en Medio Oriente. Pero ¿qué sucede? Los Estados Unidos se acaban de retirar de Afganistán y ya anunciaron que se estarían retirando de Irak. Ahora, si vamos al mapa, usted puede ver que Afganistán está rodeado por Irán. Digamos que tiene frontera con Irán, tiene frontera con algunas naciones de la antigua Unión Soviética, tiene también frontera con Nepal, tiene frontera con China, entiendo yo una parte pequeña, pero el hecho es de que digamos que los Estados Unidos están políticamente y geopolíticamente declarando su no intervención ante las situaciones que suceden en el Medio Oriente. Pero hay muchas cosas que están en el tintero, si podríamos decir así. Una de ellas es que Irán estaba siendo obstaculizado no solo por los Estados Unidos, por la ONU y por los países de Occidente a que enriqueciera uranio para poder generar bombas atómicas. Por otro lado,
tenemos a países como China que quiere invadir Taiwán, tenemos a otros países como Corea que quiere subyugar Corea del Norte a Corea del Sur. Tenemos otros países como Siria, que está en continuo ataque contra Israel, e Irán, que quiere atacar definitivamente a Israel. Y el hecho es de que los Estados Unidos estén manifestando a no intervenir, no están manifestando otra cosa sino dar su brazo a torcer y digamos que presentar su incapacidad o su debilidad. Si hablamos de las profecías de los últimos tiempos, los países de Medio Oriente aparecen en escena, inclusive Rusia, China aparecen en escena, inclusive países de Europa aparecen en escena, pero los Estados Unidos no aparecen en escena, en la escena profética, mucho menos los países de Latinoamérica. Es decir, digamos que todo América no protagoniza o no es parte descrita en las profecías. Pero si nos ponemos a pensar geopolíticamente, más allá de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, que han sido potencias de primer mundo, siempre han sido, al menos Estados Unidos, quien define o decide cómo debe funcionar el mundo, poniendo obstáculos a los que quieren sobrepasarse, a los extremistas, y tratando de que alrededor de ellos, como por ser la primera potencia no solo económica, sino en poderío militar, han tratado de normar o de equilibrar lo que sucede alrededor del mundo. Pero con estas acciones que Estados Unidos está haciendo, tal parece como que esa época, la época de antaño, la época de Ronald Reagan, la época de los Bush, inclusive la época de Donald Trump, se acaba de terminar y ahora tal parece que Estados Unidos va a dejar de intervenir en todas estas situaciones. Lo que significa que entonces posiblemente Irán vaya a trabajar en su bomba atómica, posiblemente los sirios vayan a empezar a trabajar y a cavilar. Recuerde que los sirios son quienes soportan y sustentan juntamente con Irán a los grupos terroristas que están en continuo ataque en contra de Israel. Y entonces parece ser que todo esto está, es decir, tal parece que Estados Unidos está dejando el camino abierto para que las profecías de los últimos tiempos empiecen a suceder. Porque parece ser que Estados Unidos era el eje central de todo el mundo y como no aparecen las profecías, de alguna manera tenía que ser quitado. Y sabemos que el gobierno de los Estados Unidos actualmente ahorita es más progresista que capitalista. Es decir, es más asimilado al comunismo que al capitalismo. Son muy progresistas, pro identidad de género, pro homosexualismo, pro aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ah, estas son las cosas que están sucediendo y tal parece que entonces muchas cosas estarán sucediendo en el último semestre de 2021, en donde muchos consideran y creen que va a ser el principio de dolores, porque ha habido terremotos en otros tiempos, ha habido maldad en otros tiempos y la tecnología ha avanzado de una manera inconcebible, pero tal parece que a partir del 2020 todo se ha incrementado de una manera extraordinaria y tal parece que en el 2021 todo apunta a que el escenario esté propicio para que empiece el principio de dolores y que en un momento de la historia, quizá en el 2022, no podemos, no podemos definirlo, pudiera quedar un poco el panorama más claro para la manifestación
de quienes estarían preparando el terreno para la aparición del anticristo. Y bueno, usted puede ver muchas noticias acerca de esto. Hay mucha incertidumbre. Muchos dicen, piensan de una manera, piensan de otra. Por ejemplo, respecto a Israel, muchos están en contra de Israel porque creen que Israel está oprimiendo a los palestinos y que están siendo injustos con los palestinos y que tienen que darle oportunidad a los palestinos, pero los israelitas, ellos están diciendo que ellos se defienden en contra de los ataques de los palestinos. El hecho es de que nosotros no podemos saber si están haciendo de una manera o de otra, porque a fin de cuentas, el hombre separado de Dios sigue teniendo un corazón malo. Ahora, definitivamente que el pueblo de Israel es parte fundamental en las profecías de los últimos tiempos y Dios sigue amando al pueblo de Israel. Definitivamente que al cielo van todos los creyentes nacidos de nuevo, sean israelitas o no sean israelitas, pero todos tienen que venir a través de Jesucristo. Y Dios tiene un trato especial con el pueblo de Israel, ahorita lo está teniendo con la iglesia. Y nosotros, recuerde, más allá de estar enterados de lo que está pasando alrededor del mundo, de alguna manera simplemente informativa o de alguna manera sencilla, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo porque Él está viniendo por nosotros. Bien, quisiera hacer aquí un punto y aparte, y bueno, mientras haya más noticias estaríamos compartiendo algo adicional al respecto. Pero ahora quisiera compartirle algo acerca, de una manera breve, acerca del milenio. Tal parece que hay un poquito de desconocimiento acerca del milenio. Tampoco nos compete hablar mucho acerca del milenio, porque a fin de cuentas, si usted y yo somos creyentes nacidos de nuevo, ahí estaremos. Pero déjeme leer algunos versículos como describe Apocalipsis 20. Así es que ahora sí vamos, acompáñenme a buscar Apocalipsis 20 y vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 1. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice el 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida. ¿Ok? Si se fija, bueno, ahorita lo describimos el versículo 4, y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Una vez más el 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, está hablando de los de la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Muy bien. ¿Qué sucederá? A partir de estos momentos, ahorita es el tiempo en donde la iglesia está viviendo en este mundo. Cristo nos llamó a reinar. Y si hablamos de reinar en este mundo, podríamos decir reinar de manera subjetiva, es decir, señorear, es decir, que el propósito por el cual Dios puso al hombre en la tierra se cumple en nuestras vidas. ¿Y cómo es posible que esto suceda? Porque Dios mismo nos equipó con todo lo necesario por gracia.
nos dio todo lo necesario, aún el poder de Dios, para señorear y reinar en medio de la adversidad, para poder ser luz en medio de las tinieblas, poder vivir en lo mejor de Dios, en victoria en este mundo. Ok, después de un tiempo, cuando inicie el principio de dolores, aparecerá el anticristo. Antes de que este hombre inicie con un pacto de paz a nivel mundial, antes de que este hombre empiece a tener una posición importante a nivel político, la iglesia será arrebatada con Cristo. Dice la palabra que el Señor Jesucristo descenderá a las nubes, llamará a todos los que durmieron primero y después llamará a los que estemos vivos y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos con Cristo a las nubes. Dice, y estaremos con Cristo para siempre. Inicia entonces con la aparición del anticristo una vez que la iglesia fue arrebatada y que resucitaron todos los muertos en la fe, que fueron justos por la fe. Inician los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Dice la palabra que durante todo este proceso va a haber 2 tipos de personas. Personas que van a venir a Cristo por primera vez y personas que van a rechazar a Cristo. ¿Quiénes son los que van a rechazar a Cristo? Dice la Escritura, los que se pongan la marca de la bestia, los que se dejen marcar por la bestia, porque todos los que se dejen marcar se van a convertir en adoradores de la bestia, del anticristo, del falso profeta. Y dice la palabra que entonces el que rechaza a Cristo no tiene parte con él. Así es que en la tribulación y en la gran tribulación habrá 2 tipos de personas. Los que rechazaron a Cristo y adoran al anticristo y a la bestia, y los que se conservan y rechazan al anticristo para convertirse a Cristo. Dice la palabra que en Apocalipsis mismo, en el versículo 13, dice que esa marca que se van a poner va a servir para que se pueda comprar y vender. Es decir, nadie que no tenga la marca va a poder hacer transacciones económicas, va a poder tener acceso a ningún lugar. No sé si a usted le parezca algo interesante esto, pero hay muchos que han comentado, inclusive muchos países tienen la intención. Hay algunos creyentes que le llaman a esto que está sucediendo por la contingencia y la pandemia, la premarca, porque muchos países están como que teniendo la iniciativa de generar un pasaporte, y en ese pasaporte especial van a tener descrito quiénes están, digamos que, inoculados y quienes no. Y los que estén de acuerdo a los gobiernos van a tener acceso a todo, y los que no estén de acuerdo, aunque estar o no estar de acuerdo con los gobiernos es un derecho de todos los hombres, de la libertad de decisión, no estar de acuerdo no significa incumplir las leyes, pero particularmente en esto. Y entonces eso tiene una similitud a la premarca, porque cuando el anticristo aparezca en escena, nadie podrá tener acceso a nada, ni comprar ni vender, si no tiene la marca. Así es que en este proceso de la tribulación, los que se conviertan a Cristo y que rechacen al anticristo, le sucederá una cosa que está descrita en la Biblia. Es que mueran en el nombre de Cristo y que sean decapitados. Ahora, puede haber la posibilidad de que muchos que estén en este caso de rechazar a la bestia, rechazar al anticristo y aceptar a Jesús, que de alguna manera incógnitos o ayudados por otros y que pasen desadvertidos, pudieran llegar hasta el final sin ser digamos que atrapados o decapitados por el anticristo. Pero todos aquellos que mueran bajo esta perspectiva son parte de la primera resurrección, de la resurrección en Cristo.
¿Quiénes son parte de la primera resurrección, como dice aquí el versículo 6? Todos los que murieron antes de Cristo en la fe. Todos los que murieron después de Cristo en la fe. Todos los que, es decir, los que sean llevados a las nubes con Cristo antes de la tribulación en el arrebatamiento de la iglesia. Y los que mueran durante la tribulación en la fe. Tal parece la mayoría de los escatólogos, los que son estudiosos de las últimas profecías, la mayoría de ellos concuerdan en que todos los que se conviertan a Cristo morirán en la tribulación, en la gran tribulación. No le podría yo decir que estoy al 100% seguro de esto, pero pudiera haber el caso de que algunos no sufran la muerte, pero siendo creyentes, ¿qué sucederá con ellos? Bien, cuando llegue el final, el Señor Jesucristo descenderá, dice la Escritura, usted lo puede encontrar ahí en el versículo 19. Mire, vamos a leerlo rápidamente. Apocalipsis 19. Vamos a leer solo algunos versículos. Dice aquí, para que quede un poquito más claro. Dice aquí en el versículo 11. De hecho, en los versículos anteriores habla de las bodas del Cordero. Los escatólogos dicen, de acuerdo a lo que está descrito, que cuando la iglesia sea arrebatada, antes de que descendamos con Cristo a reinar por 1000 años, sucederán las bodas del Cordero. Bien, usted las puede leer en los versículos anteriores del capítulo 19, pero en el versículo 11 dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego y su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían sobre caballos blancos, es decir, ángeles. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa al lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene el nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, durante la tribulación va a morir por las plagas y por los sucesos que van a ocurrir durante la gran tribulación. Va a morir mucha gente. No solo los creyentes siendo decapitados por el anticristo y por el gobierno, pero mucha gente que adore a la bestia va a morir también. El versículo 17 dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Por cierto, los de la segunda resurrección son todos los que mueren sin Cristo, desde Adán, todos los que murieron sin Cristo, como Caín, los que durante la ley aborrecieron a Dios, todos los que han aborrecido a Dios, todos los que han rechazado a Cristo, después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador, todos los que rechazan a Cristo son parte de la segunda resurrección. Y estos de la segunda resurrección aparecerán nuevamente hasta el final de los 1000 años para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, en donde todos serán juzgados de acuerdo a sus hechos, y el que no se encuentre en el libro de la vida será enviado al lago del fuego. Y es muy obvio, seguramente nadie va a ser encontrado ahí, porque las personas no van a ser juzgadas por lo que Jesús hizo. Porque para ser juzgado por lo que Jesús hizo, tuviste que haber sido arrebatado con la iglesia, o tuviste que haber sido llevado en el seno de Abraham cuando Cristo Jesús llevó el seno de Abraham al cielo, o tuviste que haber sido muerto en la gran tribulación adorando a Cristo. Y si no estás en ese grupo de personas, entonces vas a ser juzgado por tus hechos. Y tus hechos son incapaces de justificarte ante Dios, porque Dios es perfecto y es santo. Y todo el que no se encuentre en el libro de la vida, que es siendo perfecto,
los creyentes nacidos de nuevo somos perfectos. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo por nosotros y nosotros recibimos esa justicia. Así es que todo aquel que quiera justificarse por sus obras y sea juzgado por sus obras va a ser hallado culpable. Bien, 17. Y vi un ángel, dice, y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carnes de caballos y de sus jinetes, y de carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montando en el caballo y contra su ejército, es decir, contra Cristo. El anticristo, la bestia, los reyes de la tierra, los hombres de la tierra, queriendo hacer guerra contra Cristo y contra su ejército de ángeles. Imagínense usted, no sé, quizá con bombas atómicas y con aves queriendo destruir a Cristo, al Dios Todopoderoso, al que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban la imagen. A los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego fue preparado para el final de los tiempos, para todo aquel que sea apartado de Dios, que no acepte, que no reciba, que no crea la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Bien, ahí serán enviados la bestia y el falso profeta, dice el 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Ahora, ¿quiénes fueron muertos? Bueno, por un lado podríamos entender que fueron muertos todos los que entraron en esa guerra. Pero la escritura nos dice en el Antiguo Testamento que en esa guerra van a morir 2/3 de las personas que habitan este mundo. Porque hay quienes van a seguir siendo habitantes, aunque adoran a la bestia, adoraron a la bestia, van a seguir siendo habitantes de esta tierra y no guerreros. Pero bueno, ahí hay una duda si todos mueren en el sentido de la segunda venida del Señor Jesucristo, o al menos la tercera parte de la tierra queda viva para el milenio. Porque de otra manera, el milenio, ¿cómo podría saciarse de personas? Ahorita vamos a leer algo del milenio. Así es que vamos ahora a regresar al capítulo 20. Y dice la escritura que, fíjese cómo dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego, donde todos también están, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Y luego el 11 dice, el juicio del gran trono blanco. 11, y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, es decir, la tierra y el cielo desaparecieron, no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos, los que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, porque son dos espíritus. Y esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Bien, hay un poquito de incertidumbre al respecto, porque hay quien dice que todos aquellos que mueren sin conciencia van a ser rescatados. Seguramente, pero no sabemos si estos van a ser salvos, como los niños, hasta ese momento del juicio del gran trono blanco, o van a ser rescatados en el arrebatamiento de la iglesia con Cristo. Bueno, pero lo importante es esto. ¿Qué sucederá en el milenio? En el milenio, entonces estamos entendiendo que al menos una tercera parte de los habitantes que queden después de la destrucción de
las naciones que vinieron en contra de Cristo, es decir, que el anticristo y la bestia sean lanzados al lago de fuego y que el diablo sea atado por 1000 años, una tercera parte de las personas que queden vivas, que ahorita somos casi 8.000 millones de personas, digamos que en la gran tribulación y durante todos los sucesos vayan a morir miles y miles y miles de personas, digamos que vayan a transferir al milenio 2.000 millones de personas, 2.500 millones de personas, no lo sabemos, más o menos. Pero ¿qué sucederá? Todos los creyentes en Cristo, que no somos, ya no seremos como somos ahora, como personas de carne y hueso normales, sino que tenemos un cuerpo glorificado, vamos a reinar con Cristo en el milenio. Dice el versículo 6, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, que tú y yo estamos ahí. Seremos arrebatados y eso será parte de la primera resurrección, así como los que durmieron antes que nosotros. Dice, la muerte segunda no tiene poder sobre estos, es decir, los que mueran al final de los tiempos, o los que mueran sin Cristo, o los que mueran durante la gran tribulación adorando a la bestia. Son los de la segunda muerte, pero los de la primera resurrección, que son todos los que resucitaron ya con Cristo, o que han sido justificados por la fe, como ya dijimos, Adán, por ejemplo, Abel, Abraham, Moisés, los héroes de la fe, las personas que vivieron antes de Cristo, los que hemos creído en Cristo, hemos recibido a Cristo, los que ya durmieron en Cristo y nosotros los que estemos vivos, dice, estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, con Cristo, por 1000 años. ¿Cómo va a ser este milenio? Bueno, lo primero es que dice que Cristo es quien reinará. Hay quien dice que David, el rey David, también tendrá una parte importante en el reino, quizá en Israel, en Jerusalén. Pero el hecho es de que todos los creyentes nacidos de nuevo, que tengamos cuerpos glorificados, es decir, todo creyente nacido de nuevo va a tener un cuerpo glorificado, reinaremos con Cristo en esta tierra. ¿Cómo será el milenio? Si Cristo reina y si nosotros somos en Cristo perfectos en todo nuestro ser, entonces este gobierno de este reino será perfecto. Hay quienes dicen que en este mundo han transcurrido tres tipos de gobiernos: la república, la democracia y las dictaduras. La república tiene que ver con que el país sea regido por leyes. La democracia es que los países sean gobernados por hombres. Y la dictadura, pues que sean dirigidos por un solo hombre. Y hay quien dice que en la historia todos los países o las generaciones han pasado por estos tres procesos. Siendo una república, caminando bajo leyes, después se han convertido en democracias y después de la democracia han venido a caer en dictaduras. Pero cuando venga el milenio será una teocracia dirigida 100% por Cristo y por todos los que reinemos juntamente con Él. De tal manera que este reino milenial será perfecto. Porque quienes gobernemos y reinemos seremos perfectos. Aunque si las personas que moren en este mundo no sean perfectas, pero todo será perfecto. La maldición de la tierra será quitada. Es decir, todo sucederá o aparentemente será el fluir de la bendición en la creación como era en el principio cuando Adán y Eva, cuando Adán y su mujer. Es decir, hay muchos versículos, déjeme, le comparto algunos muy rápidos. Por ejemplo, Isaías, capítulo 11, versículo 6 en adelante, dice, el lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. Es decir, la corrupción que vino por el pecado causó lo que sucede hoy en día, no solo en la creación, en los animales y en los hombres. La vaca y la osa pasarán,
sus crías estarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Es decir, hay quienes aplican estos versículos que tienen que ver proféticamente con el milenio, en donde todo será perfecto. La misma tierra dará sus frutos de manera genial. No será necesario el sudor de la fuente para ganarse el trabajo. Seguramente las empresas y las industrias desaparecerán, porque las industrias tienen que ver con el capitalismo, y el capitalismo tiene que ver con el egocentrismo y la necesidad de hacer riqueza y de mentir y de engañar a la población a costa de hacerse ricos y de tener poder. Bien, 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Perfecto. Fíjese como dice ahora Isaías 35, 1, 2. El desierto y el yermo se alegrarán, se regocijará el Arabá, florecerá como el azafrán, y florecerá copiosamente, y se regocijarán en gran manera, y gritará de júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la majestad del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Y aunque estos versículos tienen que ver también, o pueden ser utilizados con la manifestación de la gloriosa obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, que hablando espiritualmente y emocionalmente y corporalmente, es decir, no que las cosas van a arreglarse por sí solas en la corrupción que hay en este mundo, pero por causa de lo que nos ha sido dado, y cómo en victoria y en fe y en convicción y en gracia y en justicia podemos reinar en vida. Pero recuerde también que Romanos 8 dice la escritura que la misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Así es que Sofonías, por último, 3:9 dice: en este tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Hay quien dice que en el milenio todos tendremos un mismo lenguaje. Así es que la tierra dará su fruto como no la da ahorita, ya no dará espinos ni cardos. Los animales serán transformados en sus acciones para no actuar como ahora, que hay un ciclo, digamos que una cadena alimenticia donde los carnívoros se comen a los herbívoros. Esto ya no sucederá así, y este mundo será perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo reinará, y los creyentes reinaremos con Cristo juntamente. Ahora, ya no quiero ahondar mucho más en esto, porque hay quien también dice que cualquiera que peque, es decir, que se rebele en contra del reino de Cristo, y será echado directamente al lago de fuego. Pero bueno, yo creo que estando Cristo reinando y todos los creyentes, de alguna manera, para ponerlo claro, con cuerpos glorificados. Un cuerpo glorificado tiene que ver con que puede ser palpado, puede comer, pero no puede ser limitado por el tiempo ni el espacio. Como Jesucristo manifestó su presencia habiendo resucitado entre los muertos, delante de los apóstoles, cuando ellos estaban reunidos, delante de las mujeres, delante de los que iban en camino a Emaús. Es decir, hay palabra que nos enseña que un cuerpo glorificado no tiene limitantes respecto al tiempo y al espacio. Así es que este será el milenio. Después del milenio, hay quien dice que este mundo se acabará, es decir, huirá el cielo y la tierra. Hay quien dice que este mundo, este planeta, es como una bomba atómica, por lo que tiene en su centro, y explotará, y entonces todo mundo morirá, todos los que estén vivos en el milenio. Dice la escritura que vendrá Satanás, será suelto después de los 1000 años, engañará a las naciones, vendrán a hacer guerra contra el Santo de Israel, y entonces todos morirán. O sea, imagínense, volver a intentar hacer guerra contra el Dios de Israel. Ah, es tan evidente la manifestación del sello de Dios en su creación. Dice la palabra que la creación de Dios es como la firma de Dios, de que Él es el autor y el creador. ¿Y cómo la gente no tiene temor de Dios hoy en día?
Pero en aquellos tiempos en donde todo será perfecto, el diablo será atado 1000 años, será suelto después de esos 1000 años y vendrá y engañará a las naciones, es decir, a los, no a nosotros, no a los ángeles, pero a los habitantes de esta tierra. Los que hayan estado siendo gobernados por Cristo y por los que reinemos con Cristo serán engañados y querrán venir en contra del Santo de Israel, dice la Escritura, de Cristo, y entonces todos morirán. Esa será la segunda muerte. Y todos aquellos que, yo no sé, aquí sí hay una, digamos que una incertidumbre, porque si hay gente viva, yo creo que algunos podrían convertirse a Cristo. Es decir, en el milenio, el hombre no envejecerá. Hay una discrepancia ahorita entre saber si todos los que entren a la vida permanecerán vivos durante los 1000 años, aunque se den en casamiento y se multipliquen, porque todos los hombres fueron llamados a fructificar y a multiplicarse. En eso no cesará. Los creyentes nacidos de nuevo estaremos glorificados. No podremos, nosotros ya escapamos de esa virtud humana, pero los hombres que estén habitando podrán multiplicarse y podrán fructificar, de tal manera que muchos de ellos vendrán en contra y aborrecerán a Cristo al final de los tiempos, pero muchos no. Y yo creo que estos muchos no podrán ser hallados justos, pero todos aquellos que no serán hallados culpables, y por toda la transición humana serán encontrados los culpables y serán echados al lago de fuego. Recuerde que la Biblia nos enseña que 1000 años son como un día para el Señor y un día como 1000 años. Y el Señor, su creación la hizo en 6 días y el séptimo día descansó. Reposó no porque estuviera cansado, sino por reconocimiento a lo que Él había creado. Y ahorita de Adán a Jesucristo hay 4000 años. Y de Jesucristo a nuestra época hay alrededor de 2000 años adicionales. Es decir, que cuando la iglesia sea arrebatada y suceda la tribulación, se habrán cumplido 6 días de la creación o 6000 años. Y faltará un día por completarse o 1000 años por completarse. Y ese será el milenio. Y después del milenio, cuando todos sean los culpables echados al lago de fuego y nosotros sigamos con Cristo, recuerde, usted y yo seguiremos estando con Cristo, aunque las cosas materiales no estén presentes ya, pero la Escritura nos habla de que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva y descenderá la gran Jerusalén, y entonces habitaremos con Cristo por toda la eternidad. Pero esa es otra historia, esa es otra promesa que estaremos analizando y revisando posteriormente. Padre, te damos gracias por tu amor, porque tú tienes cuidado de nosotros y tú eres extraordinario y nos has dado grandes y preciosas promesas. Pero la principal de ellas es que nos has dado el espíritu de tu Hijo en nuestros corazones y nos has hecho nacer de nuevo, dándonos un espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad y en unidad perfecta contigo, Dios. Gracias, Padre nuestro, gracias, Señor y Dios. En ti podemos estar confiados y seguros, y separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en ti podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.